7:41 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Les cuento, la revista Time ha nombrado al presidente electo Donald Trump como la persona de este año 2024, el individuo o grupo que se considera ha sido más influyente en los asuntos mundiales, para bien o para mal, según ellos mismos señalan. Veamos cuáles son las variables que ellos utilizan para definir o catalogar a Donald Trump como la persona más influyente de este año 2024. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha sido elegido por la revista Time como persona del año 2024, título otorgado por organizar un regreso de proporciones históricas, impulsar un realineamiento político único en una generación y remodelar la presidencia estadounidense. El republicano de 78 años, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre, fue también persona del año de Time en 2016, el año que ganó también las elecciones presidenciales frente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Según explicó en la red social X, Sam Jacobs, editor jefe de Time, esta vez no fue difícil escoger quién fue el individuo que, para bien o para mal, hizo más para moldear el mundo y los titulares durante los últimos 12 meses, algo que la revista viene haciendo desde hace 97 años. Jacobs afirma que Trump sorprendió a muchos al ganar la Casa Blanca en 2016, luego dirigió a Estados Unidos a través de un mandato caótico que incluyó el primer año de una pandemia, así como un periodo de protesta a nivel nacional y que terminó con su pérdida de las elecciones por 7 millones de votos, además provocando el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Además de Trump, en la lista de 10 finalistas a persona del año 2024 de Time estaban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el empresario Elon Musk y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, derrotada por Donald Trump el pasado 5 de noviembre. Y para hablar justamente sobre los aciertos y desaciertos de Donald Trump y sobre todos los desafíos que tiene para cuando asuma el poder, ya está con nosotros nuestro querido compañero y amigo Alejandro Linares Mendoza, periodista e internacionalista. Alejandro, feliz día, un gusto en saludarte, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, es un gusto volver a acompañarte. Háblanos un poco acerca de esto que está ocurriendo. Time denominó por segunda vez en toda su historia a Donald Trump como la persona más influyente del año 2024 y decía como con lo positivo y lo negativo. Hablemos entonces acerca de eso. ¿Cuál consideras tú que fueron los aciertos de Donald Trump durante su campaña en este año? A ver, yo creo que el acierto más importante de Donald Trump durante su carrera hacia las presidenciales y aún después de las presidenciales como presidente electo, el acierto ha sido inocular en la sociedad estadounidense, en la opinión pública estadounidense, unas ideas que no necesariamente son ciertas, que son sus ideas, que son sus afirmaciones, pero que han sido consumidas y digeridas por la sociedad estadounidense. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, al tema de la economía. Trump ha acusado hasta el cansancio al presidente Joe Biden de haber hecho una mala gestión de la economía estadounidense. Eso no es del todo cierto. De hecho, los números macroeconómicos indican que no es cierto. Sin embargo, Trump lo dijo, lo hizo creíble y esa idea, lo repito, fue consumida y digerida por la sociedad estadounidense, por la opinión pública estadounidense. Luego también está el tema, por ejemplo, de la migración ilegal o inmigración ilegal. Trump aprovechó un contexto de crisis en la frontera sur de Estados Unidos para empezar a abordar, y más que abordar, a machacar el tema de la inmigración ilegal y llegó a decir cosas como que, por ejemplo, los inmigrantes ilegales secuestraban mascotas para comérselas. Eso evidentemente no es cierto, pero fue una idea que caló en la sociedad, en la opinión pública estadounidense y que impulsó su campaña hacia la presidencia. Entonces creo que
el acierto o el gran acierto de Donald Trump ha sido en términos comunicacionales. Él ha logrado no solo crear una narrativa, sino imponer esa narrativa. Ha logrado popularizarla a tal punto que muchos de sus seguidores utilizan exactamente la misma narrativa. Entonces creo que ese ha sido el gran acierto de Donald Trump, tanto en su periodo como candidato y también luego, después de convertirse en presidente electo de los Estados Unidos. Me gustaría que hiciéramos una comparación entre lo que prometió durante la campaña y las expectativas que tiene el pueblo estadounidense cuando asuma el poder en el mes de enero, en relación a dos temas fundamentales que le permitió conectar con los ciudadanos, el tema migratorio y el tema económico. La gente compró esa propuesta de deportaciones masivas y de mayor control fronterizo, y muchos aseguran que la economía de este país nunca había estado tan bien que como cuando Donald Trump estuvo al poder. Quisiera que habláramos acerca de esos dos temas. Sí, bueno, con relación al tema migratorio, efectivamente él ha dicho que al menos durante los 4 años de la que será su segunda gestión, su segunda administración, piensa realizar 1 millón de deportaciones anuales. Es decir, piensa enviar a sus países de orígenes a inmigrantes indocumentados. Esta promesa es bastante ambiciosa y yo me atrevería a decir que difícil de cumplir porque realmente no estoy absolutamente seguro de que Estados Unidos tenga el número de agentes necesarios, no las agencias, porque las agencias las tiene, sino el número de agentes, el número de funcionarios que se necesitan para hacer redadas masivas como las que plantea Trump y posteriormente detenciones y deportaciones masivas como las que plantea Trump. No solo se trata de un número de funcionarios, también se trata de un tema de infraestructura. ¿Por qué de infraestructura? Porque cualquier cárcel, cualquier centro de detención temporal tiene una capacidad y la capacidad instalada de Estados Unidos en este momento no da como para soportar el plan que Trump tiene en mente, lo cual implicaría que Estados Unidos, o en este caso el Ejecutivo, la Administración Federal, tendría que habilitar albergues, habilitar nuevas cárceles o construir nuevas cárceles. Entonces, por estos dos elementos que estoy mencionando, no estoy seguro de que Trump pueda en efecto cumplir con esa promesa de deportar a 1 millón de personas de manera anual. Ahora, de que puede hacer deportaciones igualmente masivas, pero en un menor número, en un menor tamaño quise decir, eso sí lo puede hacer, eso sí lo podría lograr. Y en lo económico, decía hace un momento que Trump logró inocular en la opinión pública una afirmación que no es del todo cierta, porque si nosotros comparamos las cifras macroeconómicas de la primera administración Trump con las cifras macroeconómicas de la administración Biden, vamos a encontrar que son casi las mismas. Por ejemplo, durante los 4 años de la primera administración Trump, Estados Unidos creció a una tasa de 2.3-2.4% de forma anual. Lo mismo ha sucedido durante la administración Biden. ¿Qué fue lo que diferenció en términos económicos a la administración Biden de la administración Trump? El pico inflacionario que vivió Estados Unidos entre 2020, 21 y 22. Un pico inflacionario que, así como no fue responsabilidad de Donald Trump o de una mala gestión de su equipo, tampoco fue responsabilidad de Joe Biden. Realmente
fue culpa de la pandemia por COVID-19 que obligó a paralizar la economía y eso generó toda una crisis global y todos los países experimentaron inflación. Sin embargo, Donald Trump hizo creíble la idea de que aquel pico inflacionario que llegó a su punto más alto en 2022, en junio de 2022, con 9%, 10% de inflación, Donald Trump logró hacer creíble la idea de que eso había sido responsabilidad directa de Joe Biden. Entiendo, o sea, hubo esos dos acontecimientos mundiales que afectaron la economía a nivel general, que fue la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, luego el conflicto en el Medio Oriente. Pero específicamente en cuanto a las medidas que ha anunciado Trump para cuando asuma el poder, me gustaría puntualizar en lo económico. Ha hablado de imponer algunos aranceles a las importaciones provenientes de China, Canadá, México. Sí. Algunos lo ven como una medida positiva porque consideran que esto va a estimular y a promover la producción nacional y otros consideran que se va a ver reflejado en también cargas impositivas que al final de cuentas van a impactar en el bolsillo del ciudadano estadounidense. Quisiera que habláramos acerca de lo que ha prometido cumplir una vez asuma el poder. Sí, Trump es un hombre proteccionista. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de proteccionista o de proteccionismo? Me refiero a que él, con la finalidad de favorecer a los productores, a los empresarios estadounidenses, se decanta por colocar aranceles a los productos que vienen de afuera. ¿Con qué intención? Con la intención de que esos productos, cuando lleguen al mercado, cuando lleguen al consumidor final, sean más caros que los productos o los bienes que son hechos, que son manufacturados en los Estados Unidos. Al ser estos productos hechos en Estados Unidos mucho más económicos, mucho más baratos que los productos importados, por supuesto que el consumidor se va a decantar por los productos made in USA. Repito, es una lógica que se deriva, se decanta de los ideales proteccionistas y que es muy consona con la manera de pensar y de hacer de Donald Trump. El proteccionismo no es una práctica única de Donald Trump. Hay muchos países, muchos que lo aplican. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente del proteccionismo crónico o del proteccionismo exacerbado? Hay varios inconvenientes. En primer lugar, que como ya dije, encarecen los productos importados y eso pudiese tener una incidencia en la inflación del país. Entonces, si Trump criticó la inflación que se registró durante la administración Biden, que vuelvo a repetirlo, no fue responsabilidad exclusiva de la administración Biden, sino de una serie de sucesos globales que afectaron a todos los países casi que por igual. Si Trump criticó esa inflación, él va a tener que manejar este proteccionismo y el encarecimiento de los productos importados con mucha mano de seda, con muchos guantes de seda, para evitar que tengan una incidencia en la inflación, porque si no, su administración también se va a ver envuelta por un ciclo inflacionario. Y lo otro que hay que tener cuidado, o la otra razón por la que hay que cuidar el proteccionismo crónico o el proteccionismo exacerbado, es porque cuando se implementa y se extiende en el tiempo, por mucho tiempo, ese proteccionismo puede hacer que los productores locales, es decir, que los productores estadounidenses, se acostumbren a esa comodidad de tener tasas preferenciales, precios preferenciales, que sus productos siempre, por decisión de un ejecutivo, siempre van a ser más económicos que los productos importados. Y esto puede llegar a ubicar a los empresarios, a los productores, en una situación de comodidad que puede, a la postre, a la larga, llevarlos a ser poco competitivos.
Entonces, con eso también hay que tener mucho cuidado. Ahora, Alejandro, en líneas generales, la percepción de la gente en la calle es que la economía va a mejorar con Trump. Argumentan que si ha sido un empresario exitoso, esa misma experiencia y ese conocimiento lo va a reflejar en la conducción del país y en las decisiones que tome en materia económica. ¿Cómo, por ejemplo, cuando se supo de su victoria como presidente electo, se vio reflejado en los índices bursátiles? ¿Y cuál consideras tú que son los puntos positivos que Trump podría aplicar para mejorar la economía en este país? Bueno, inmediatamente después de la victoria de Trump, Wall Street, muchas empresas y muchas acciones se dispararon y empezaron a valorarse de manera positiva. Entre esas empresas, las empresas del propio Donald Trump. También en los mercados digitales, las monedas digitales, el Bitcoin, por ejemplo, se disparó y alcanzó niveles récord. Esto tiene que ver con la expectativa, es decir, no se debe a algo que necesariamente esté sucediendo, sino con la esperanza de lo que podría pasar. Tú has dicho algo muy cierto, muy verdadero, y es que en Estados Unidos la gente cree que con Donald Trump la economía podría ir a mejor. Y sí, claro, eso podría suceder. Sin embargo, lo que vimos en los mercados bursátiles, lo que vimos con las monedas digitales, con las criptos, lo vimos no porque ya estuviese sucediendo, es decir, porque ese cambio en la economía ya se estuviese dando, sino porque existe una perspectiva a futuro que anima a los inversores a, por ejemplo, comprar acciones o a invertir en la bolsa estadounidense en vez de invertir, por ejemplo, en la bolsa de Alemania. A eso es a lo que se debe la reacción favorable de los mercados, de los índices bursátiles y de las criptos luego de la victoria de Donald Trump. Ahora, Alejandro, con respecto a la política exterior de Estados Unidos frente a temas que en este momento están en desarrollo, la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto en el Medio Oriente, la caída de Bashar al-Assad, digamos, hay como varios frentes que llaman la atención y que pueden ser una prioridad para Trump este año. Sí, con relación a la guerra en Ucrania o a la guerra ruso-ucraniana, lo hemos conversado en otros contactos. Realmente Donald Trump tiene la pretensión de acabar con ese conflicto de la manera más rápida posible. Él ha dicho que lo va a acabar o que lo va a terminar en tan solo 24 horas. Yo creo que eso no es tan factible a menos que tenga un plan perfectamente prediseñado bajo la manga para el momento en el que se juramente. A menos que sea así, realmente solucionar la guerra en Ucrania va a tomar algo de tiempo. Ahora, mi previsión como analista es que básicamente Trump y su secretario de Estado o su futuro secretario de Estado, el senador Marco Rubio, van a buscar sentar en la misma mesa a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky para que lleguen a un acuerdo de paz, a un acuerdo de alto al fuego. ¿Qué podría contemplar ese acuerdo? Esa es mi principal preocupación, porque yo estimo que ese acuerdo seguramente va a implicar el fin de la guerra a cambio de que Ucrania ceda los territorios que actualmente se encuentran en manos de Rusia. Entonces, esa es mi preocupación con ese posible acuerdo de paz. Con respecto a lo que estamos viendo, a lo que está sucediendo en Oriente Medio, Donald Trump le va a dar carta blanca al Estado de Israel para que el Estado de Israel termine de hacer lo que considere prudente con tal de garantizar su seguridad y su defensa. Esto puede implicar
arreciar aún más el conflicto en Gaza o arreciar sus ofensivas militares en otros frentes. Nosotros estamos viendo cómo, por ejemplo, a raíz de la caída de Bashar al-Assad, Israel ha empezado a realizar ataques preventivos en Siria, sobre Siria. Sí. Entonces, es posible que la administración Trump sea menos crítica a este tipo de acciones de lo que ha sido la administración del presidente Joe Biden. Alejandro, gracias por presentarnos este análisis sobre todos estos hechos que están en desarrollo. Ya veremos qué pasa el próximo año 2025 con respecto a las políticas que va a implementar Donald Trump una vez asuma el poder. Feliz fin de semana para ti y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes, Marjorie, y siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza presentándonos su análisis, su punto de vista con respecto a cuál sería la política de Donald Trump en estos temas de vital importancia para el próximo año. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten. Estamos avanzando en el mes de diciembre, para muchos un momento de paz, de celebración, de unión, de familia. Para otros, pues puede traducirse en un momento de tensión, de ansiedad e incluso de depresión. ¿Por qué no? Vamos a conversar al regreso de la pausa con Celibet Guarín. Ella es psicóloga y nos puede aclarar algunas dudas con respecto a cómo manejarnos en estos momentos cuando tenemos, digamos así como el sentimiento, la nostalgia a flor de piel, sobre todo las herramientas que nos brinda la psicología para pasar estas Navidades de la mejor manera, independientemente de las circunstancias. Ya volvemos.